Bendiciones a todos, qué placer saludarlos. Le voy a invitar a que pueda cerrar sus ojos y decirle: Señor, muchas gracias por este tiempo que nos has regalado para adorarte y alabarte. Hoy queremos disponer nuestro corazón, nuestras vidas para tu palabra, Señor. Que sea tu palabra el sustento de aquel corazón necesitado, de aquella persona, aquel hermano, hermana, aquel amigo o amiga, Señor. Seas tú el que puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una frase importante que dice: la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y hoy el tema lo hemos titulado La Gran Invitación. Y es que en medio de circunstancias como las que vivimos y las que vamos a vivir más adelante, tenemos que tener una confianza en el Señor, de que en medio de la necesidad es una oportunidad para mostrar, o Dios muestra su amor para con nosotros. Y hoy vamos a meditar en el libro de Isaías. No sé si nos va a dar tiempo lo que queremos enseñar o queremos aplicar en nuestras vidas a través de Isaías. Isaías es un libro impresionante. Es uno de los profetas mayores. Se les llama mayores por lo inmenso que es su libro, ¿sí? Pero Isaías, más allá de lo extenso que es el libro, es un profeta con un corazón enorme, que Dios levanta y que Dios le da una visión importante para Isaías. Isaías, el hijo de Amós, un profeta llamado por Dios para establecer su visión. Isaías vivía momentos difíciles con el pueblo de Israel. Recordemos que Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Isaías entra en escena. Dios le da una visión a Isaías en medio de la calamidad, en medio de la perversión del pueblo, en medio del distanciamiento del pueblo de Dios hacia él. Isaías entra en escena en un panorama muy difícil como nación, como pueblo, y todas las personas estaban alejadas de él. Y vemos en el capítulo 1 de Isaías, vamos a ver los primeros 20 versículos. Por eso les decía que no sé si nos va a dar tiempo para poder analizar o enseñar lo que queremos el día de hoy. El libro de Isaías empieza así, del verso 1 al verso 9. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fueran y semejantes a Gomorra. Los versos 10 al 17 muestra a Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Vea lo que dice el verso 10 al 17. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblos de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy en holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso
me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extengáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versos 18 y 19 al 20 es la gran invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Impresionante. Quizás un poco largo, pero el contexto de este capítulo muestran dos imágenes. Una, la misericordia de Dios, tan grande y tan sublime que usted y yo no vamos a poder comprender, porque su amor es inmenso. Y la otra figura es el pueblo de Israel, mostrando la pecaminosidad del hombre. Dos figuras que nos muestran la santidad de Dios y la maldad del hombre. En estos momentos tan difíciles que la humanidad vive, que muchos estamos quizás en circunstancias quizás no muy cómodas, pero sin duda Dios, en medio de la peor circunstancia de tu vida, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, Él saca adelante a líderes conforme a su corazón. Mucha gente se confunde y dice: no podemos hacer nada, no podemos movernos, no podemos convocar asamblea, una reunión, porque simplemente no se puede. Isaías estaba viviendo en un contexto difícil, en donde veía el corazón del pueblo, veía la enfermedad en el pueblo, veía el temor en el pueblo. Ciertamente en este tiempo Israel estaba sumida al consumismo, sumida a hacer dinero, a estar prósperos. Ciertamente estaba Israel envanecido. No se recordaban de Dios. Su corazón estaba lejos de Él. Pero Dios levanta a Isaías. De hecho, el nombre Isaías significa salvación. Y el libro de Isaías es impresionante, porque en los últimos 27 capítulos del libro habla de la gracia y misericordia de Dios para con su pueblo Israel. Pero el capítulo 1 muestran dos figuras, ¿sí? La maldad del hombre y la gracia de Dios, el amor incondicional de Dios, porque Dios no tenía necesidad de poder ofrecer otra invitación. Dios, el creador del mundo, el creador del cielo y de la tierra, viene y ve al pueblo de Israel necesitado. Decía la lectura, decían los versículos, que todo estaba podrido, no había nada sano de pies a cabeza en el pueblo. Pero Dios manda su mensaje de salvación, como hoy lo está haciendo. Quizás tú estés sumido en la desesperación, estés sumido en la enfermedad, estés sumido en circunstancias difíciles, pero Dios hoy te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Y esa es la invitación de Dios hacia la humanidad. Ese es el mensaje de Dios para tu corazón y mi corazón. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Los versos 2 al 9 muestran la escena de un creador acusando a un pueblo. El pueblo de Israel estaba siendo acusado por Dios. Y quizás hoy te sientas acusado, quizás hoy te sientas en la desesperación, pero Dios levanta líderes conforme a su corazón, para que en los momentos de crisis, no los momentos de comodidad, Dios nunca levantó a alguien en comodidad. Dios levantó a líderes en momentos incómodos. Si tú te alejaste por X o Y razón,
déjame decirte que te equivocaste, porque en los momentos difíciles es cuando Dios levanta a hombres y mujeres dispuestos a servirle, dispuestos a encontrar la visión que Dios entregó en sus manos. Y déjame decirte que Dios quiere utilizarte, y este mensaje tocó tanto mi corazón, porque esta semana fue una semana difícil, ciertamente difícil para la familia. Pero Dios nos sacó adelante, y Dios estuvo con nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia. Tú no buscas a Dios solo cuando hay dificultad o cuando hay necesidad. Tú buscas a Dios porque reconoces que Dios es el todo por el todo de tu vida. Hay gente que se equivoca pensando que alguien no está buscando de Dios, y ciertamente mucha gente está buscando de Dios en su necesidad, en su agradecimiento, en su dificultad. Y este pueblo había abandonado a aquel que le dio todo. Este pueblo había olvidado obedecer y responderle con gratitud a Dios. Yo no sé si tú has olvidado obedecer a Dios y responderle con gratitud. Ahora, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué nos dice eso? Porque el pueblo de Israel había olvidado que Dios lo había sacado de Egipto, que Dios le había alimentado en el desierto, que lo llevaba en sus manos. El pueblo de Israel lo había olvidado, y por tanto se había olvidado de agradecerle a su Creador. Tanto así que se alejó. Y es un reflejo de lo que hoy vivimos nosotros. La humanidad hoy reclama a un Dios bueno, a un Dios poderoso. Cuando han recibido favores de Dios, siempre hemos recibido, dice su palabra, que nuevas son sus misericordias. Todos nosotros hemos disfrutado esa misericordia. Pero no porque te sucedió esto, no porque te abandonó fulano, te abandonó sutano, o porque tienes problemas, tú vas a abandonar a aquel que te dio la vida y es tu hacedor. Porque su palabra también declara: en todo tiempo te alabaré y te buscaré. Y eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es difícil. ¿Por qué? Porque cuando la circunstancia es adversa, muchas veces desfallecen nuestras piernas, nuestro conocimiento, lo que hemos creído. Pero es cuando Dios utiliza y quiere levantarte y quiere llevarte en sus manos y alzarte, y alzarte, y alzarte. Pero cuando no entendemos eso, nos frustramos y estamos reclamando y portándonos como nosotros queremos, diciendo: Señor, pero ¿por qué sucede tal cosa? ¿Por qué sucede lo otro? Pero ciertamente Dios tiene el control de todo. El pueblo de Israel había abandonado a Dios. El verso 2, usted ve que Dios pone de testigo al cielo y la tierra y le dice: vean, cielo y tierra, escuchad tierra, lo que crié hijos, los engrandecí y ellos me abandonaron. Dios te dio la oportunidad de crecer, Dios te dio el empleo, Dios te sanó, Dios te libertó, pero lo has abandonado, lo hemos abandonado. Y Dios, es curioso cómo es que Dios llama al cielo y la tierra, le dice: vean lo que estos hijos que crié me hicieron. Ciertamente Dios presenta su dolor. Hoy quizás Dios te esté llamando la atención y te esté diciendo: mira, te he dado tanto favor y te has alejado de mí. Israel lo hizo, se alejó. Dios anhelaba que Israel fuera una nación que bendijese al resto de naciones. Y Dios te levantó para bendecir a las personas que estén a tu lado, aunque tu circunstancia no sea la mejor. Entonces tú puedes decir: Dios me levantó para poder bendecir a que esté a mi alrededor, aunque mi circunstancia se sumida en un familiar que esté enfermo, aunque mi vida esté perseguida. Pero tú debes de saber que Dios anhela que tú seas bendición en medio de cualquier circunstancia. Y Dios hace comparaciones no muy
bonitas para nosotros, porque les dice: el asno y el buey conocen dónde van a descansar, pero este pueblo no, tiene falta de entendimiento. Verso 3. Y que Dios nombre a las personas, a la humanidad, como falta de entendimiento, cuando la humanidad se mofa, dice: somos excelentes, hemos logrado llegar a la luna, hemos logrado llegar a tal planeta, cuando Dios está enfrente de nosotros y puedes ver a Dios diciéndote: pobrecito, no sabes nada. Y es que cuando tú descuidas los principios de Dios en tu vida, joven, señorita, cuando tú decides alejar a Dios de tu vida, tú crees que lo que es correcto para el mundo te va a hacer bien. Y estamos equivocados. Dios siempre tiene un porqué al decirte no a tal cosa. Pero cuando decidimos alejarnos de Dios, de sus principios, de lo que Dios establece en su palabra, ciertamente comeremos del fruto de lo que sembremos. Y hoy usted ve a una juventud sumida en el alcohol. Ay, como dijeran los patojos, pero si es sabroso eso. Pero pregúntale a un joven que hoy quizás tenga 34, 35, te van a decir y te van a contar: no hubiese probado la primera copa. Recuerdo cuando estudiábamos en el básico, siempre decía nuestro profesor: di no a la primera copa. Y ciertamente tenía una gran verdad esa frase, porque después de la primera copa vas a querer más, vas a pedir más, vas a buscar más. Y hoy muchos de nuestra generación están sumidos en el alcoholismo. Ellos desearían no haber tomado la primera copa para no estar como hoy están. Vemos a una juventud sumida en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso es sabroso. ¿Por qué? Porque Dios, lejos de nosotros, vivamos nuestra vida. Y si la iglesia se pronuncia diciéndote: esto no es bueno, esto no es correcto, fanáticos, dejen vivir. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que Dios sabe por qué te dice no, en qué momento. Todo, dice su palabra, tiene su tiempo. Pero cuando decidimos, como el pueblo de Israel decidió alejar las bendiciones de Dios de su vida, entonces Dios simplemente tiene un juicio y dice: mi pueblo me abandonó, mi pueblo me dejó. Hoy comerán del fruto de sus actos y de su vida. El verso 4, usted ve que Isaías nombra a Dios como el Santo de Israel. Aparece 25 veces en el libro de Isaías este nombre, el Santo de Israel. Vemos también que Isaías lo nombra Santo 49 veces. Lo nombra como el Santo de Jacob. Y este título solo representa las dos posturas: la santidad de Dios, y la pecaminosidad del hombre. El hombre está sumido en pecado, Dios está en su santidad. Y eso es lo que presenta Isaías, o lo que quiere dar a presentar el Santo de Israel. Y esa necedad del hombre, lamentablemente, lo va a llevar a más castigo. Usted ve el verso 5 que dice: ¿por qué? ¿Por qué quieren ustedes aún ser castigados? La vida de Israel como pueblo estaba en ruinas, pero sin embargo su irracionalidad en vivir como ellos estaban viviendo los iba a llevar a una destrucción total. Tanto así que si no fuera por Dios, la palabra hija de Sión, que se refiere prácticamente a Jerusalén, tanto así que Jerusalén, como lo leímos, que dice que la hija de Sión iba a estar enramada como melonar, o sea, asolada, sola, estaba sola Israel, que si no fuera por Jehová de los ejércitos, que es otra atribución a Jehová como el dueño del ejército celestial, ¿sí? Yo no sé si usted se goza, pero Dios es el dueño del ejército celestial, que pelea por ti, que pelea por mí. Pero esta atribución que Isaías le da a Dios representa que si no fuera por Jehová de los ejércitos, no hubiese existido un remanente, que otra traducción de la palabra remanente es sobrevivientes. No hubiesen sobrevivientes. Y lo que más contrasta es que el pueblo de Israel y Jerusalén, Judá,
ellos fueron comparados a las dos ciudades que sirven como ejemplo hasta el día de hoy, Sodoma y Gomorra. Si no fuera por Jehová de los ejércitos, hubiesen sido iguales, semejantes a Sodoma y Gomorra. Pero por su misericordia guardó a un remanente, a un grupo de sobrevivientes en medio de la destrucción, en medio de la perversidad, en medio de la corrupción. Dios guardó a ese remanente. Ahora, Dios ciertamente hoy tiene un remanente. Y Dios está guardando a los sobrevivientes con el único fin de que levanten el nombre de Dios, que es sobre todo nombre. En medio de esta circunstancia, en medio de esta pandemia, Dios está levantando a hombres y mujeres que ya no están, como lo dijo un pastor, ya no están con espiritualidad prestada, sino que reconocen que su espiritualidad proviene de sus rodillas. Proviene de buscar a Dios en la intimidad. Proviene de buscar a Dios en intimidad y no que lo estén arreando. Y que cuando no entendemos que nuestras vidas es personal, tú siempre vas a depender de alguien para poder crecer. Y Dios quiso que solo dependieses de Él, y por eso metió al pueblo de Israel en un desierto tan impresionante de 40 años para que pudiesen aprender dependencia de Él. Y yo no sé cuántos años te va a llevar, pero Dios ciertamente nos va a enseñar a depender de Él en cualquier circunstancia. Y vaya si Dios esta semana no nos pasó por momentos difíciles. Por momentos difíciles en donde querías atención y escribir: muchame, algo está pasando, o a tus amigos o a tus amistades. Estuve tentado a escribir: oren por mí, hagan esto, hagan lo otro, oren por la familia. Veíamos que la muerte venía sobre un familiar, pero Dios no lo permitió. Y fue el momento, no oré más esta semana. No, he estado orando, pero esta semana recuerdo que en el momento en el que estábamos en desesperación, vine y me postré: Señor, dependo de ti, y a ti te entrego toda esta circunstancia. Y si tú permites esta circunstancia de muerte, pues es tu voluntad. Y si no, también es tu voluntad. Es difícil, porque en la casa ciertamente hay muchos de mis hermanos no creen en Dios. Y qué difícil es poder decirles a ellos: confiemos en Dios, Dios tiene el control. Porque ellos no podían verte llorar enfrente de ellos, no podían verme llorar, pero sí lo hacía en mi cuarto. Salía: vamos, adelante, orá, pedile a Dios, Dios tiene el control. Y si Dios permite tal circunstancia, dale gracias a Dios, porque Dios te permitió tener a tu hijo hasta este tiempo. Pero si no es así, Dios no lo va a permitir y lo va a levantar como testimonio para su generación. Y tenías que animar en medio de la circunstancia. Y hoy estamos de pie, quizás desvelados, quizás aturdidos, esperando lo que Dios esté haciendo, y Dios ya está obrando. Dios está obrando en la vida de este patojo, y creemos que es así, porque Dios tiene el control. Israel se había olvidado tanto de los favores de Dios, y nosotros cuántas veces nos hemos olvidado de lo que Dios hace. Dios utilizó dos ejemplos tan difíciles: asnos y bueyes. Tienen más discernimiento que su pueblo, ¿sí? Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, hasta proverbios hay de Sodoma y Gomorra. Los había comparado. Si no fuera por Jehová y su misericordia, ellos hubiesen sido iguales a estas dos ciudades. Usted ve en los versos 10 y 17 el llamado de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy Dios está mandando su llamado hasta todas las personas. Hoy Dios está diciéndoles: aquí estoy, no se olviden de mí. Ciertamente hay una pandemia que yo estoy permitiendo que esté sucediendo, pero yo estoy en medio de la pandemia. Yo no sé si tú puedes creer eso. Dios está en medio de la pandemia. Dios
metió a Israel en el desierto, pero nunca lo abandonó. Dios nunca abandonó a Israel en medio del desierto. Lo acompañó, estuvo como una columna de fuego alumbrándoles de noche y como una nube llevándoles de día. Ciertamente los desiertos no los vas a poder detener. Ciertamente de una enfermedad de un familiar no lo vas a poder cambiar. Ciertamente la circunstancia difícil no la vas a cambiar, porque Dios te está preparando. El desierto, lo dijo un amado pastor, no te destruye, el desierto te instruye. Y Dios instruyó al pueblo de Israel en medio de esos desiertos. Dios te instruye en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, en medio de todo lo que estés viviendo. Dios quiere instruirte, pero acepta su voluntad y doblega tu voluntad a su voluntad. Cuando entendemos a doblegar nuestro orgullo, nuestra suficiencia, entendemos que Dios es el que obra en nosotros. Usted ve en el verso 11 ya otra postura, cambió el tono. Ya los comparé en bueyes, en asnos, los comparé en las dos ciudades. Ahora viene en la postura de Dios y les dice y les remarca su falsa religiosidad desde el verso 11 hasta el verso 17. Y les remarca, les dice: hastiado estoy y no quiero. Y usted puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. ¿Qué prefiere Dios? ¿Sacrificio más que obediencia? En ninguna manera. Dios detesta tu religiosidad cuando solo lo hacemos solo para poder salir de paso. Aquellos que nos acostumbramos un día solo ir al templo, pero no cambiar nuestras vidas. Aquellos que ciertamente adoramos, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Aquellos que ciertamente publicamos versículos, pero no hay un cambio en nuestras vidas. Aquellos que ciertamente decimos amar, pero odiamos. Aquellos que ciertamente decimos estar en los caminos de Dios, pero estamos lejos de Él. Dios detesta todo aquello que no es genuino. Y vaya, si los desiertos no te exponen tu realidad. Israel iba a ser sometida e Isaías fue usado para eso. Si no cambian, mucha, va a venir gente extranjera y se los va a comer y los van a invadir. Y ciertamente así fue. Isaías muestra la postura de un Dios que se cansa, que se cansa de los sacrificios que no van con obediencia. Y Dios lo muestra, usted lo leyó en el relato bíblico. Dios detesta. Sin obediencia no podemos agradar a Dios. La obediencia es antes que el sacrificio. De nada nos sirve venir a orar 4, 5, 10 horas si no hay obediencia. Y Dios hoy está llamando la atención de la humanidad: obedézcanme. Tomen mis principios en su vida. Si no aprendemos a vivir en los principios de Dios, ciertamente va a pasar esta circunstancia de la pandemia, porque un día va a terminar. Un día va a terminar, pero si en nuestro corazón no existió el cambio que Dios anhela en nuestras vidas, desde el ámbito espiritual, que es el más importante, el cual Dios está llamando la atención a la humanidad hoy, que su espíritu esté preparado para la iglesia, para que una iglesia preparada, para que una iglesia esté lista para cuando Él venga. Eso es lo que hoy Dios nos está llamando y nos está diciendo a través de esto. Y para el corazón del joven que se ha alejado del hermano, la hermana que de un momento se alejó, Dios le está llamando para que usted venga, para que usted esté en el Señor. Pero si pasando esta circunstancia no aprendimos lo que Dios tenía para nuestras vidas, para nuestra familia, ciertamente seguiremos igual. Y es que es un hecho que muchas personas seguiremos igual. Pero Dios está señalando en el verso 11: hastiado estoy y no quiero más sacrificio. ¿Quién te lo pidió? Dice el verso 12. El verso 13 demuestra lo que detesta: la luna nueva, las fiestas solemnes. Todo lo detestaba Dios, porque veía que todo lo que Israel ofrecía estaba podrido, estaba lleno de
corrupción, lleno de maldad. No había sinceridad en el corazón del pueblo de Israel. Y yo no sé si hoy Dios te esté sometiendo, te esté exprimiendo y te esté haciendo ver y decir: no, ya basta con tu manera de vivir, ya basta con tus deseos. Huye, dice la palabra, de tus deseos juveniles. Huye, joven, y ven a Él, porque ciertamente si no venimos a Él, vamos a comer de lo que sembremos. El verso 14 usted ve y dice: las tiene aborrecidas mi alma. Yo no puedo imaginar, y decía: Señor, y hoy estoy orando, Señor, ¿qué pasaría si hoy usted tiene que analizarlo como congregación, como a manera individual? ¿Qué pasa si no te agrada lo que hacemos? Entonces en la oración decía: Señor, que mis manos cuando se levanten te agrade, cuando mi voz se escuche te agrade, cuando mi vida, Señor, esté expuesta te agrade. Y es que este pueblo había desagradado tanto al Dios de Israel, lo había desagradado tanto, que habían creado en Dios un desagrado, una repugnancia por su falsa religiosidad. Y yo no sé si lo que hasta el día de hoy te ha sustentado ha sido tu religión, pero Dios ciertamente está buscando corazones necesitados, que vivan ciertamente con dificultades, pero esperando el regreso de su Señor, esperando al Dios de Israel, esperando a aquel que es nuestro libertador. Usted ve que la hipocresía religiosa entonces causa al Señor repugnancia. Entonces debemos de analizar nuestras vidas a manera de congregación. Los debe de revisar desde el líder de la congregación, desde los ministerios de las congregaciones, qué causa repugnancia de nosotros a Dios. Y eso se llama discernimiento. El líder debe de tener discernimiento espiritual de qué cosas no son gratas para Dios. Recuerdo que unos hermanos nos invitaron a grabar un par de cantos de alabanza, y luego hicieron una entrevista y decían ellos: ¿hacia dónde va el grupo? Decían ellos. Entonces en mi corazón decía: pues va hacia el corazón necesitado, que el mensaje de las alabanzas, de las canciones, llegue al corazón de la necesitado, y que muestren el mensaje de la palabra de Dios. No es fama, como algunos pensaron al principio, desde que se empezaron a transmitir. No es fama, porque si fuese fama seríamos semejantes a aquel burrito que cargaba al Señor. Incluso hay canciones de esas. Si yo quisiese robarme la fama, que solo a Dios le pertenece la gloria, estaría errado. Porque he entendido que toda la gloria es para Dios. Sea que agarres una escoba, sea que agarres un trapo para limpiar una mesa, toda la gloria es para Dios. Y cuando querramos llevarnos eso, ciertamente Dios nos descalifica. Y este pueblo de Israel había caído en la soberbia, había caído en su autojustificación, había caído en sus propios deleites. Y hoy la humanidad está sumida en propios deleites, está sumida en su propia autosuficiencia. Algo tan pequeño y a la vez tan grande vino a exponer la realidad de una humanidad carente de entendimiento, de entender a su Creador primero, carente de entendimiento en volver a su Creador. Y el libro de Isaías muestra a un pueblo que no quería regresar a su Señor. Usted ve en el verso 16 y 17 la búsqueda del Señor. Es que cuando no hay arrepentimiento no vas a poder buscar a Dios. Primero empezamos a señalar la maldad de la nación. Luego empezamos a señalar en el verso 10 al 15, empezamos a señalar la repugnancia que a Dios le produce todo aquello que no está basado en la obediencia.
Y vemos en el verso 16 y 17 que Dios está anhelando que tú y yo nos arrepintamos y busquemos de corazón a Dios. Quitad la iniquidad y buscad el juicio. La iniquidad, toda esa mancha, todo eso que te ha marcado en el mundo, aquellas frases que te marcaron en el mundo, solo Dios puede quitar. Ciertamente hay un verso, una frase que dice: todos los hombres podemos teñir nuestras vidas, pero solo uno puede limpiar nuestras vidas. Y no es la moral, no es la ética, no es la filosofía, no es tu universidad, no es tu conocimiento. Solo Cristo puede limpiar aquello que te ha marcado en tu vida. Quizás de niño fuiste marcado porque te abandonaron. Quizás te divorciaste. Quizás tuviste problemas en tu matrimonio. Quizás como padre huiste porque quizás eras muy pequeño, no tenías el conocimiento. Huiste, abandonaste a tus hijos. Es momento de volver y restituir, como le dice su palabra, al huérfano y a la viuda. Eso es ir en dirección del juicio. Verso 4. Punto 4, usted ve en los versos 18 y 20 al Rey de Reyes y Señor de Señores pidiéndole al pueblo: venid y estemos a cuentas. Y hoy es el clamor de Dios diciéndote: venid humanidad, venid todos los diferentes sectores de la sociedad. Vengan líderes, vengan autoridades, vengan jóvenes, vengan señoritas, vengan adultos, vengan niños, y estemos a cuentas. Necesidad, Dios no tenía necesidad de otra vez ofrecer, y por eso el tema se llama la gran invitación, porque no te está invitando un ser humano. Te está invitando el creador del cielo y de la tierra, que ya expresó su dolor, porque engrandeció a un pueblo, pero el pueblo lo abandonó. Que ya expresó que todo está podrido, que todo está lleno de maldad. Esta semana pude ver yo a mi hermano y veía el corazón doliente de un padre viendo a su hijo que estaba malo, que todo lo que en su cuerpo estaba malo, y él se adolecía. Y yo veía el reflejo de Dios y me ponía a llorar en mi cuarto y decía: Señor, ¿cómo un padre puede estar llorando más de 1 hora, 2 horas, estar llorando por ver a su hijo mal? Tú que tienes un hijo, tú vas a entender cuando tu hijo ha estado malo, y las lágrimas que has derramado cuando ves que los doctores te han dicho ya no tiene solución. Ciertamente tienen que hacer tal cosa para que él pueda sobrevivir. Y veía y oraba y oraba y oraba. Pues también producía lloro en mí, pero yo no lo mostraba, sino que me iba a esconder. Y yo me puedo imaginar a Dios en este capítulo. Dice que su pueblo escogido, ya vimos que Dios tenía en su corazón que Israel fuera de bendición, pero ese hijo amado, ese pueblo no estaba haciendo bendición. Es más, dice que desde pies a cabeza se estaba podrido. Y yo me imagino el corazón de Dios doliente al expresar: todo está podrido, hastiado estoy de sus sacrificios. ¿Quién se los pidió? Y hoy Dios nos está llamando: revisemos nuestras vidas, qué está mal en nosotros, porque ciertamente lo que está mal en nosotros a Dios le produce dolor. Y en la aplicación, si es que nos da tiempo, a aplicar esto, vamos a ver que Dios siempre va a disciplinar a sus hijos. Porque ¿qué padre tiene un hijo no disciplina? Porque la disciplina es una marca del amor que tiene tu padre hacia ti. Hoy muchos jóvenes agradecemos el cinchazo, el chicayazo que un día nos metieron. Y dijeron: mamá, gracias, porque si no fuese por eso yo hubiera decidido esto o lo otro. Pero hoy tenemos a una generación que tú no puedes decirle o alzarle la voz porque se ofenden, incluso pelean sus derechos. Pero la disciplina que un tiempo se vivió, esa disciplina ayudó a hombres y mujeres que hoy están siendo bendición para la sociedad. Ves a maestros, ves a gente que está aportando, hay mecánicos, hay panaderos, hay gente que en esa generación aprendió la disciplina de tal forma, y hoy son hombres y mujeres, quizás no del todo correctos,
pero que entienden el concepto de poder honrar a sus padres gracias a esa disciplina que se dieron. Hoy si estas generaciones vienen y no aprenden la disciplina que merecen o que deben entender para ser hombres y mujeres correctas, la disciplina a través de la palabra, van a ser hombres y mujeres carentes de carácter, carentes de principios y valores de Dios. Estos hombres ciertamente habían olvidado a Dios, y Dios, puedes imaginarte el cuadro de Dios viendo a sus hijos llenos de maldad, llenos de dificultades, en enfermedad, siendo esclavizados por pueblos extranjeros, y Dios simplemente expresa y dice: vengan nuevamente, otra vez dice el Señor, vengan a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y hoy Dios te está ofreciendo una vez más, nos ofrece a todos venir a Él y estemos a cuentas. Solo date cuenta de este punto, de cómo el creador del universo, aquel que no está en el tiempo, sino que Él habita en una esfera donde no existe el tiempo. El creador del universo, tu creador y mi creador, quiere razonar con nosotros que somos limitados en conocimiento, y el dueño del conocimiento, el infinito, el alfa y el omega, quiere razonar contigo y conmigo con el único propósito de que te arrepientas y le obedezcas. Él baja al nivel de nosotros, y para poder estar en comunión con Él, y eso es tremendo e impresionante, como Dios nos habla. Y como ya es tarde, ya no vamos a aplicar esto, pero algo sí debemos de entender, y solo voy a tomarlo de manera general. Dios en medio de las dificultades muestra nuestra realidad como hijos, como sociedad, como país, como humanidad. Y nosotros debemos de tener claro qué es lo que Dios quiere enseñarnos, porque ciertamente dice su palabra que no hay nadie justo, no hay nadie que haga lo bueno sobre la faz de la tierra. Solo por el sacrificio de Cristo podemos entrar por su gracia en su presencia. La culpabilidad del hombre es evidente en todos los sectores, en el ámbito político, en el ámbito social, en la economía, incluso en lo religioso. La maldad del hombre está expuesta, y nosotros debemos de reconocer en qué estamos fallando. Punto número 2 en los versos 10. Dios está cansado de la falta de religiosidad, y Dios anhela que el corazón del hombre, más allá de presentar sacrificios, obedezcamos a Dios. Y en el punto 3, si no hay arrepentimiento de la falta de religiosidad, no vamos a poder buscar a Dios, y no vamos a poder ver nuestras manchas, eso malo que debemos de quitar. Y punto número 4, Dios anhela que nosotros aceptemos esa invitación tan grande: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y nos faltó un punto número 5, que era: si hoy escucharas e hicieres lo que hoy te digo, ciertamente comerás del fruto de la tierra. Pero si no fuese así, ciertamente irás a la destrucción. Y es un reflejo de Éxodo capítulo 20, creo yo, ¿sí? Éxodo capítulo 20, en donde muestra la bendición y la maldición. En Éxodo muestra: delante de ti pongo la bendición y la maldición, escoge pues la bendición. Y hoy Dios te está mostrando a través de su palabra su corazón. Así que, joven y señorita, este es el momento para volver a Él. Hermano y hermana, este es el momento para volver a Él. No hay otro momento, no cuando se mejore todo, no, en los momentos difíciles es cuando venimos a Él. Y en los momentos difíciles se prueba tu genuidad, tu verdad en tu vida. Cuando no sea así, cuando todo va bien, es difícil que mostremos lo que somos. Pero cuando todo va mal, es cuando de verdad se muestra lo que hemos predicado se vive en nosotros. No cuando esté llena la iglesia, entonces está chilero, entonces así,
ahí estemos bien. No, es cuando solo uno hay. Es cuando de verdad Dios ve y prueba nuestro corazón. Dios los bendiga, jóvenes y señoritas, amigo y amiga. La invitación es esa. Ven, porque Dios te está llamando. Señor, muchas gracias por tu voluntad, por tu palabra, por lo que tú haces con nosotros. Bendice el corazón necesitado, aquel que esté sumido en la necesidad. Dios, dale esperanza. Aquel que esté sumido en la enfermedad, Dios responde a la oración de sanidad. Aquel que esté sumido en las dificultades por decisiones propias, Señor, dale discernimiento para poder cambiar su modo de vivir. Señor, ayuda al pueblo de Dios a poder buscarte en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, y que estemos, Señor, siempre a cuentas, porque tú pronto vienes y esperas una iglesia sin mancha, una iglesia que te busque y que te esté, Señor, esperando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.